tema de la clase de hoy es el trabajo del vidrio. Este quizás se nos va a hacer un poco más rápido porque ya conocemos los fundamentos de lo que es el proceso de solidificación. Acá es importante que recordemos que existen tres tipos de materiales grandes en los procesos de manufactura, que eran los metales, los cerámicos y los polímeros. Entonces, dentro de los procesos de solidificación, es decir, bajo los cuales yo les puedo hacer lo del punto de fusión y que esté líquido y luego que busque solidificarlo, lo hago con los metales y las aleaciones de los metales y específicamente con un cerámico que es el vidrio. El vidrio, la elaboración del vidrio, el proceso, las partes del proceso son las mismas que las de la fundición y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, su variedad es casi limitada, se pueden encontrar tanto tamaños grandes como muy pequeños y dependiendo de la especialidad de ese material o de esa pieza final que yo quiero tener, pues se fabrica o en gran volumen o en partes individuales porque depende de la pieza como tal. Nosotros podemos, bueno, el vidrio es uno de los tres tipos básicos de materiales cerámicos. ¿Y cuál es el componente principal de los vidrios? La sílice, que en dónde la encontramos, de la arena, que incluye el material que se llama sílice. Esa arena se clasifica, digamos que por los granos y se supone que dependiendo del grosor de ese granito de arena, pues el producto podría ser mejor o digamos que más apropiado, cumplir con ciertas características y será más adecuado para cierto tipo de eh, pieza final. Entonces, como les decía, el proceso general es más o menos el mismo que el de la fundición. Yo tengo la arena, pasa a un horno donde debe ser fundido, pues después de extraer el sílice, y luego, a partir de eso, armo el artículo de vidrio y pasa por un proceso adicional que es el tratamiento térmico, y ahorita hablamos de ese tratamiento térmico, que lo que hace es que me permite a mí fortalecer quizá las propiedades de ese vidrio fabricado. Entonces, vamos a dividir ese proceso en dos partes. Lo primero es el proceso de moldeo, es decir, de dónde saco la pieza, y ahí podemos encontrar tres grandes categorías: los procesos discretos, los procesos continuos y los procesos para producción de fibras de vidrio, que serían las que Cristian nos estaba escribiendo ahí. Los procesos discretos serían para objetos puntuales, por ejemplo, las botellas, los bombillos que están ahí, es decir, es una pieza, mientras que el proceso continuo habla más de el vidrio plano, que serían hojas y placas de vidrio, ¿sí? Y las fibras de vidrio serían, imagínense, unas fibras de tela, o sea, como unos hilos, por llamarlos así, pero son de vidrio como tal. Y eso también me permite a mí, o yo los uso para hacer un tipo de aislantes o para hacer algún tipo de material especial que puede tener unas características particulares en ese sentido. Entonces, ¿de qué forma yo puedo hacer artículos de vidrio? Es decir, ¿cuáles son los procesos discretos? Tenemos centrifugado, prensado y soplado. Y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Centrifugado qué es? Yo tengo el molde que quiero que tome la pieza, es decir, el material fundido, y ese empieza a girar hasta que él va tomando la forma de ese molde, ¿sí? Ese sería el centrifugado. Tenemos el prensado, que lo que hace es que tengo la forma del molde, sí, Gerson, sí, la fibra de vidrio se utiliza para aislar temperaturas, entonces normalmente es para eso, eh, la utilidad de la fibra de vidrio, y parece como una tela. Tenemos acá el molde, y ese molde coloco el trozo de vidrio, es decir, el material fundido, y al aplicarle una fuerza, él va a tomar la forma de ese molde. Entonces, el primero, el centrifugado, a través de girar el molde, él va a tomar la forma del molde. Acá, a través de una fuerza, va a hacer que tome la forma de ese molde. Eso pues está determinado por lo mismo, dos indicadores, uno que es la velocidad en la cual se aplica esa fuerza y como tal la magnitud de la fuerza. Cristian, el centrifugado, volviendo acá, tenemos esto que está acá es el trozo de vidrio caliente, o sea, el fundido, y esto que está acá es el molde. Ese molde empieza a girar, a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A medida que va dando vueltas y vueltas y vueltas,
el líquido empieza a tomar la forma del molde, que sería esta que se ve por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque va girando como tal. En esta tenemos acá el molde y el material fundido, y al aplicarle la fuerza, pues va a tomar, el material se va a extender a lo largo del molde y va a tomar esa forma como tal, que en el caso de este ejemplo sería ese que estamos viendo ahí, y en este caso es como más una copa que está colocando. Tenemos otro que es el soplado, y en la parte del soplado podríamos encontrar dos opciones de soplado o dos mezclas de soplado. Una que es prensado soplado y soplado soplado. Prensado soplado, ¿qué significa? Que primero yo tengo el fundido dentro de un molde y se le ejerce la fuerza, como veíamos acá en el prensado. Se le ejerce la fuerza y él toma una forma. Pero luego de ello, ahí todavía no está terminado la forma que necesito, y lo que hago es que le aplico un soplado a esa pieza que obtuve en la primera. Entonces voy a tener el proceso dividido en dos o en dos etapas, y a esta etapa intermedia del proceso, del producto, se le conoce como parizón, y es cuando todavía no está en la forma final, y acá literalmente se sopla el producto para que tome como tal la forma que hace eso. Entonces, esa puede ser una opción. Prensado soplado es la combinación entre prensar y soplar, y soplado soplado es la combinación entre hacer dos soplados, y se hace, ¿por qué? Porque quizá primero tiene se puede llevar a cierta forma y después en la otra ya toma la forma final. Esas serían como las dos diferencias. Esos son para procesos discretos. Entonces, para productos discretos como botellas y bombillos tenemos centrifugado, prensado, soplado, y el soplado, recuerden que se puede dividir entre prensado soplado o soplado soplado. Ahora, para el caso de moldeado de vidrios tubulares o planos, que sería el de procesos continuos, tenemos uno que se llama laminado de placas planas, que lo que se hace es que se tiene acá el vidrio fundido, material fundido, y ese va a pasar por unos rodillos que le van a dar la forma a la lámina, y la lámina empieza a pasar por unos rodillos de soporte hasta que esté terminada, y pues se le puedan hacer para pasar a la siguiente fase. Hasta acá estamos mirando cómo se moldea o cómo se le da la forma, que en este caso estamos hablando de láminas o líneas continuas. Tenemos otra que se llama el proceso de flotación, y la diferencia es que en este estoy utilizando rodillos para dar la forma, y en este simplemente el líquido está pasando, el líquido fundido, el vidrio fundido está pasando por dos cámaras o por dos zonas, una zona caliente y una zona de enfriamiento, que en este caso es un baño en estaño fundido, y al pasar sobre la superficie de estaño va tomando la forma plana o tubular. Entonces, la primera tenemos el uso de rodillos para darle esa forma. En esta, el ir pasando sobre el baño de estaño va tomando la forma de lámina. Y el otro que tenemos se llama estirado de tubo de vidrio, que se hace ese vidrio fundido, fluye por este mandril que vemos acá y va tomando esa forma. Este es el que se usa normalmente para los vidrios de cristalería y las lámparas y termómetros, que es ya un vidrio tubular, tiene la forma de tubo. Estos dos, pues es más para láminas como tal. Y el último que tenemos es el formado de fibras de vidrio, que se pueden dar a través de dos formas. Uno es aspersión centrífuga. No sé si ustedes han visto cómo se hace el algodón de azúcar, pero funciona más o menos igual. Se van viendo las fibras de vidrio, como las hebritas de vidrio, pues en este caso el material sería el vidrio. Y el estirado de filamentos continuos, ese sí está la imagen acá, y es que se van armando una serie como de hilos, y esos hilos son los filamentos que van tomando la forma, pasando por una serie de ferretas o rodillos para poderlos utilizar. Aquí voy a pasarme un momentico en esta parte, aquí pueden encontrar gráficamente cómo es ese proceso, y el de fibra de vidrio. Creo que cualquiera de los dos, creo que hay uno en inglés y el otro en español, pero cualquiera de los dos visualmente les puede permitir ver un poco mejor ese proceso. Y
Después de que yo ya le di la forma, recuerden que teníamos tres tipos de formas en los vidrios. Uno, que son procesos discretos, que son los objetos como tal. Otro que teníamos son los continuos, que serían las láminas o los tubos. Y el otro que son el de fibras. Y esas fibras serían el ejemplo del el que les estaba hablando ahorita. Entonces, luego que ya tiene esa forma, pues el vidrio no está terminado. El vidrio necesita pasar por un proceso de tratamiento térmico y acabado. Dentro de los más comunes está el proceso de recocido, que es lo que se hace es que el vidrio se sigue manteniendo a una temperatura caliente para que el choque térmico no haga que el vidrio se vaya a estallar o no vaya a conservar la forma que se le dio. Entonces, ese recocido será volver a cocer o volver a mantener el vidrio a una temperatura elevada por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que cuando entre a temperatura ambiente no se vaya a dañar el producto. Sí, el producto. Y el templado, que ese proceso quizá también lo han visto un poco, y es cuando yo lo caliento más alto que el recocido y instantáneamente o rápidamente lo enfrío. Eso hace que se genere cierta alteración interna dentro de las propiedades del vidrio, que visualmente nosotros no lo observamos, pero lo que hace es que me permite a mí mejorar las propiedades del vidrio en cuanto a la resistencia del material. Sin embargo, acá es importante resaltar que el vidrio, una vez es templado, no se le pueden hacer procesos de acabado. Se le pueden hacer procesos como de laminado, pero de acabado, de corte, ya no es posible. Entonces, lo recomendable es que antes de templarlo, pues ya el vidrio esté en como casi terminado, para que después pues no se vaya a perder ese proceso. Y el acabado, estamos hablando ya son de operaciones secundarias, como el esmerilado, el pulido, el corte, la rectificación, o sea que la superficie quede en las mejores condiciones, quede pulido, los cortes que yo tenga que hacer para darle la forma, y la misma limpieza que se puede hacer. Este proceso de limpieza lo veremos cuando lleguemos a esa clasificación de los procesos. Y pues en este caso pues nos dicen que puede hacerse por chorro de arena, por ataque químico o por recubrimiento, pero eso lo vamos a profundizar cuando lleguemos a esos procesos como tal. Y acá en este pedazo podemos encontrar, podemos ver el ejemplo, los videos de cómo se hacen, y la verdad les voy a pedir el favor que los vean. Ahorita pues le voy a responder la pregunta a Karen, les respondo si tienen otras dudas, pero sí vean los videos para que puedan entender un poco mejor el proceso. Yo se los cuento de esta manera, pero quizá viéndolo lo puedan entender mucho mejor. Es comprensible, es de ahí. Sin embargo, por el tiempo y por tratar de la clase de ayer y la de hoy, pues no alcanzo a proyectar los videos como normalmente se haría en clase. Entonces, por favor, si gasten ahí los 5 minuticos, 10 minuticos y revisan los videos para que les quede muchísimo más claro la parte del formado de vidrio. Y la pregunta de Karen me colocó, entonces son dos moldes, no la entiendo, no entiendo la pregunta, quizá pues por en el momento en que la hice. Las figuras artesanales depende, a veces se hace tubular, normalmente. En donde era soplado y centrifugado. Sí, señora, se hacen con dos moldes. Yo tengo un molde para la primera parte y el otro para la segunda, porque uno es la primera forma que yo necesito que tome, y dos es la forma final que quiero que tome el producto como tal. Recuerde que acá estamos hablando de procesos discretos, entonces está la figura hecha. El otro es el continuo, que son las láminas y los tubos. Es Clarkson, le da procesos industriales. Y acá, por ejemplo, dice procesos de manufactura 26 de marzo. Aquí dice materiales, video de YouTube, ahí está. Luego procesos de solidificación 27 de marzo, video de YouTube, ahí está.